Jóvenes, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ahora sí? Ay, entonces yo no los escuchaba. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve, doctora. Sí se ve, doctora. Ya. Muy bien. Ya chicos. Entonces vamos a empezar con ustedes algunos de los síndromes respiratorios. Vamos a hacer ahora síndrome de condensación. Muy bien. Entonces, a ver, acordémonos, ¿no? de cómo es la estructura del parénquima pulmonar, ¿no? Acuérdense, ¿no? El parénquima pulmonar es un tejido formado por espacios aéreos, ¿no? Que son los alvéolos, que están atravesados, digamos, por tabiques, ¿no? De tejido. Entonces, esa es la estructura normal, es heterogénea, ¿no es cierto? Aire con tejido. Entonces, cuando este aire del alvéolo es reemplazado por otras sustancias, por fibrina, por exudados, por células tumorales, por líquido simplemente que extravasa de los vasos, entonces cambia las características del tejido. Ya no va a ser pues un tejido heterogéneo lleno de aire y tejido, ¿no? Sino se va a convertir en un tejido homogéneo, denso, sólido. Entonces aquí estamos hablando de síndrome de condensación o consolidación. Han cambiado las características histológicas del pulmón. Entonces, ¿por qué puede ocurrir eso? ¿No? ¿Por qué? Porque se deposita fibrina, ¿no? de procesos inflamatorios o infecciosos como en la neumonía, que es el cuadro típico más característico del síndrome de condensación, ¿no? Pueden depositarse también líquido extravasado, como en el edema pulmonar. Pueden depositarse células tumorales, ¿no? Dentro del alvéolo, ser ocupadas por células tumorales, y también se va a producir un síndrome de condensación, ¿no? Aparte, este alvéolo también puede colapsarse, ¿no? Puede ser empujado, ¿no? Y cicatrizado, en fin. Entonces también va a producirse una condensación, pero va a ser de otro tipo, ¿no? Un síndrome de condensación atelectásica, ¿no? O por colapso, que eso lo vamos a ver después. Ahorita, en estos minutos, vamos a ocuparnos del síndrome de condensación inflamatoria, cuyo representante más característico es la neumonía infecciosa, ¿ya? ¿No? Síndrome de condensación pulmonar inflamatoria. Entonces vemos acá, ¿no? Un pedazo de pulmón afectado. Entonces, ¿qué pasa? A ver, en el cuadro más característico es que es la neumonía, ¿no? Hay una infección del parénquima pulmonar, es decir, entra el germen, el virus, la bacteria, ¿no? El microorganismo que ustedes vean, que vamos a ver después también, ¿no? Entonces produce una congestión, una inflamación del pulmón, entonces vienen todos los soldaditos, las células, los neutrófilos de la circulación y empiezan a vibrar, a dispararse entre ellos, ¿no? Que se disparan citoquinas, ¿no? Estos mediadores pues van a producir todos inflamación, ¿no? Entonces va a ser una inflamación en el pulmón, una congestión que va a alterar las características de este pulmón y lo va a convertir parecido al hígado, por eso se llama hepatización roja, ¿no? Porque hay congestión vascular, este exudado de líquido intraalveolar, ¿no? Infiltración de células inflamatorias, todo eso entonces hace que este pulmoncito que era aire
y trabéculas, se convierta pues en una cosa sólida parecida al hígado, ¿no? Rojo, ¿no? Con el paso de los días ya se deposita fibrina, se destruyen las células inflamatorias, entonces ya cambia, disminuye un poco la congestión y cambia el color, ¿no? Se vuelve un poco más gris, pero sigue siendo sólido, entonces estamos en la etapa de hepatización gris, ¿no? Y posteriormente ya hay una digestión de todo exceso exudado por las enzimas y puede producirse la resolución y el parénquima podría volver a lo normal, o si ha sido un proceso muy grave, de repente va a dejar algo de secuela, ¿no? Pero esta es la parte de la patogenia, ¿no? De la infección, de la neumonía. ¿Quién puede producir neumonía? Cualquier germen que se les ocurra, ¿no? El más frecuente es el de Streptococcus neumonía o neumococo, ¿no? Generalmente en los adultos, pero ahora vemos que el más frecuente es el SARS-CoV, ¿no? Ahora, porque hay una situación de pandemia. Entonces, bacterias gram negativas, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, los pacientes que están hospitalizados mucho tiempo por neumonía intrahospitalaria puede producir, ¿no? Neumonía, los virus, influenza para influenza, este bicho del COVID, ¿no? Micoplasma, hongos, criptococo, histoplasma, blastocisti, blastomices, pueden producir también neumonía. Microorganismos oportunistas, ¿no? Pneumocystis carini, cándida, que son hongos, cándida es hongo, ¿no? Mucur y Torulopsis, hongos también que van a aprovecharse, por eso se llaman oportunistas, en los pacientes que tienen sus defensas venidas a menos, pacientes con VIH, pacientes que reciben quimioterapia, diabéticos, ¿no? Aquí ellos pueden presentar neumonía por este tipo de gérmenes. Y parásitos también, un poco más raro, pero también podría producir algunos parásitos neumonía, Ascaris, Toxoplasma, entamoeba histolítica, ¿no? Muy bien. Entonces hemos hablado de la causa más característica, que es la neumonía, pero también hay causas no infecciosas que pueden producir un síndrome de condensación. Acuérdense, nosotros ya en la clase, en el semestre pasado, hemos visto signos y síntomas de aparato respiratorio. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es agrupando esos síntomas y signos para formar síndromes, ¿no? Un síndrome puede tener varias causas, o sea, varias enfermedades pueden causar un síndrome de condensación. La neumonía infecciosa va a causar un síndrome de condensación, pero no es la única, ¿no? Hay otras causas no infecciosas de condensación pulmonar, como por ejemplo cuando el alveolo se llena de líquido, ¿no? Se llena de líquido que sale de los vasos, ¿no? Miren acá, ¿no? Se está llenando de líquido, entonces estamos ante un edema pulmonar cardiogénico, que también va a producir un síndrome de condensación, pero es producido por una insuficiencia cardíaca. Entonces acá va a primar seguramente los signos, los síntomas de la insuficiencia cardíaca, pero edema pulmonar cardiogénico. El distrés respiratorio del adulto, que también produce una extravasación de líquido y también va a producir un síndrome de condensación pulmonar, ¿no? Pero en este caso, generalmente es bilateral el daño. Los infartos pulmonares, ¿no? Cuando hay un trombo, un émbolo en un vaso pulmonar, se produce pues un infarto de esa área y un síndrome de condensación, que no es infeccioso, ¿no? Si el alveolo se llena de células tumorales, ¿no? Como acá, como vemos aquí, ¿no? El tumor reemplaza el aire, entonces la neoplasia también puede causar un síndrome de condensación pulmonar. Más raramente una alveolitis alérgica extrínseca, que también es inflamación no infecciosa, una hemorragia alveolar, ¿no? El alveolo se llena de sangre en los pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo las vasculitis, ¿no? Por ejemplo el lupus, ¿no? Neumonitis química también podrían provocar un síndrome de condensación pulmonar. Las manifestaciones clínicas de ese síndrome de condensación pulmonar van a depender pues de la magnitud del parénquima pulmonar comprometido, ¿no? Han visto ustedes en COVID, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un compromiso del 10, 20%, ¿no? Los que han tenido familiares de repente o que les han hecho tomografías, ¿no? Se informa, ¿no? 10, 20%, entonces de repente las manifestaciones no son muchas, ¿no? Pero cuando es un 50, 70%, ahí sí es porque hay varias áreas que están comprometidas. Entonces ya las manifestaciones van a ser mucho más floridas, ¿no? El tiempo de evolución del cuadro también. En los primeros días de repente no va a haber muchos síntomas que presente el paciente, pero con el paso de los días sí, ¿no? Ya se va a hacer más florido el cuadro. ¿Qué manifestaciones clínicas son estas, no? Disnea, o sea, el paciente va a tener falta de aire, ¿no? Sensación de falta de aire, dependiendo también de la magnitud del compromiso neumónico, fiebre, ¿no? Usualmente en los procesos, en las neumonías, ¿no? Pero
Algunos cuadros no infecciosos también pueden producir fiebre, ¿no? El tromboembolismo pulmonar puede producir fiebre. Los neoplasias también pueden producir fiebre. Dolor torácico. Si el foco neumónico está cerca de la pleura parietal, acuérdense que la pleura parietal es la que duele en el pulmón, ¿no? Si está cerca de la pleura parietal, pues va a producirse dolor torácico, ¿no? El típico, en puntada de costado, ¿no? Puede haber tos, ¿no? Va a haber tos definitivamente con expectoración purulenta o herrumbrosa, ¿no? Como la del ladrillo, ¿no? O sea, mezclada con un poco de sangre, producto de la necrosis, en fin. Entonces, estos son manifestaciones clínicas. En la neumonía neumocócica también veíamos la facies neumónica, ¿no? Es decir, un enrojecimiento del cachetito del paciente y con herpes, ¿no? Las vesículas pequeñitas en el labio, en el lado de la lesión, ¿no? Si la neumonía era derecha, pues en el lado derecho observábamos eso, ¿no? Pero ya no lo observamos tan frecuentemente. Muy bien, el examen físico, si la condensación, si el foco neumónico es pequeño y está alejado de la superficie, ¿no? De repente vamos a examinar nosotros y no vamos a encontrar nada. El examen va a ser normal. Pero si nuestro paciente está con signos, ¿no? O sea, nos dice que tiene disnea, que tiene fiebre, ¿no? Entonces, y a pesar de que no encontremos nada en el examen físico, no debemos subestimar los síntomas que trae el paciente. Habrá que hacer algún estudio imagenológico, de repente una radiografía, ¿no? Para poder evaluar al paciente. Entonces, nunca subestimar los síntomas que trae el paciente, así no encontremos nada en el examen físico. Al examen físico ya saben que vamos a usar las 4 técnicas: inspección, palpación, percusión y auscultación, en ese orden, ¿no? A la inspección, si el foco neumónico es grande, vamos a encontrar disminución de la movilidad del hemitórax correspondiente. Puede haber una respiración superficial y podemos encontrar también signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son esos signos, no? Aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, por encima de 20, ¿no? Puede haber tiraje, es decir, vamos a encontrar hundimiento de la piel entre las costillas, hundimiento de la piel encima de la clavícula supraesternal, supraesternal, supraclavicular, ¿no? Encima del esternón, en el hueco esternal y encima de las clavículas. Esto significa que el paciente está usando músculos accesorios. Entonces, eso se llama tiraje, es un signo de dificultad respiratoria. La movilidad diafragmática disminuida, ¿no? Y la expansión torácica disminuida, no va a mover adecuadamente el tórax el paciente. Puede haber cianosis, ¿no? Si es severo, puede haber sudoración, ¿no? También. A la palpación, ¿no? Si el paciente está con fiebre, vamos a encontrar la piel caliente. Si el foquito neumónico está cerca de la pleura parietal y está produciendo dolor, nosotros a la palpación podemos despertar ese dolor, ¿no? Y la disminución de la expansión, pues, ¿no? Al expandir, vamos a ver que el foco, el lóbulo o el área donde está alojado ese foco neumónico, pues va a expandirse, va a moverse menos que el otro lado, ¿no? Y acuérdense, este es un síndrome de condensación, ¿no? El tejido condensado en el pulmón transmite muy bien los sonidos, ¿no? Entonces, si le pedimos al paciente que diga 33, estas vibraciones van a pasar muy bien, las vamos a percibir aumentadas con relación al otro hemitórax. Entonces, las vibraciones vocales van a estar aumentadas, ¿no? Signo de condensación. A la percusión, obviamente, pues ya normalmente el pulmón suena sonoro, ¿no? Es un sonido así medio musical, pero cuando el foco neumónico, que ya cambió sus características, va a sonar mate. Y cuando encontramos esta matidez, tenemos que definir sus límites, la forma de la matidez, y también tenemos que percutir la columna vertebral. La columna vertebral normalmente suena sonora, ¿no? Cuando hay, la percusión de la columna vertebral nos sirve para distinguir del derrame, por ejemplo, ¿no? En el derrame, el líquido, ¿no? Es como que ya saben ustedes, lo tienen como en una bolsa, entonces va a tender a irse a todo lado, ¿no? Y a pasar por encima de la columna. Entonces, en el caso de un derrame, cuando ustedes percuten la columna, van a encontrarlo mate al nivel del derrame, ¿no? Sin embargo, el foco neumónico está en su sitio, no se mueve. Entonces, cuando ustedes percuten la columna, va a ser sonora, normal, no se va a alterar. Y el foquito neumónico sí va a ser mate, ¿no? Puede haber submatidez cuando hay lesiones pequeñas o el tejido pulmonar sano se está interponiendo, ¿no? Entonces puede haber submatidez. A la auscultación, obviamente, pues ese alveolo está lleno de líquido, no va a entrar aire ni va a salir aire, que es lo que produce el murmullo vesicular, entonces no va a haber murmullo vesicular.
ese murmullo vesicular va a estar reemplazado por el soplo tubario. Ya de ese soplo tubario vamos a hablar en un ratito. Puede haber estertores crepitantes, ¿no? O sea, estertores por desplegamiento, ¿no? Del pulmón, ¿no? Los crepitantes, ¿se acuerdan, no? Era como el pisar hojas secas, como el rasgarse sus pelos cerca de su oído, ¿no? Los crepitantes. Ya la auscultación de la voz, normalmente, cuando ustedes le piden al paciente que diga 33 en un pulmón sano y escuchan en la parte posterior, van a escuchar la palabra 33, sí la van a distinguir, pero no va a ser tan clarita, va a ser un poco distorsionada. ¿Ya? Pero en el caso del síndrome de condensación, como este foco de condensación transmite también el sonido, van a encontrar broncofonía, o sea, mayor resonancia, o pectoriloquia, es decir, van a escucharlo clarito, ¿no? Pectoriloquia, pecho que habla, como que el paciente les estuviera hablando de frente, ¿no? Diciéndoles 33 de frente. Y si ustedes le piden al paciente que diga 33 en voz cuchicheada, 33, van a escucharlo clarito también, como que les estuviera hablando de frente. Entonces esto se llama pectoriloquia y pectoriloquia áfona, que es característico del síndrome de condensación. Para que se acuerden del soplo tubario, acá a la izquierda de ustedes tenemos un foco de condensación más o menos grandecito, ¿no? Que llega a un bronquio más o menos grande, ¿no? Entonces, cuando el paciente respira, el aire entra por la tráquea, los bronquios, y se va de frente a este foco neumónico. Y cuando nosotros lo escuchamos, como viene por este bronquio grande, vamos a escuchar no vamos a escuchar el murmullo vesicular, sino ese sonido un poco más grueso, ¿no? Como cuando nos ponemos el estetoscopio en la garganta. Ese es el soplo tubario, ¿no? Pero cuando ¿alguien tiene su micro abierto, por favor? A ver, fíjense. Bueno, pero en el otro lado vemos un foco de condensación un poco más pequeño, que no llega a un bronquio grande, entonces acá probablemente no escuchemos el soplo tubario, ¿no? Pero en el grande sí, ¿no? Y ese es como que les digo que se ponen su estetoscopio en la garganta y respiran con su boca abierta, eso es parecido al soplo tubario. Muy bien, ¿qué exámenes le pediremos a un paciente que sospechamos de un síndrome de condensación? Una radiografía de tórax. Es un examen muy rápido. Hasta en los centros de salud más pequeños hay para hacer una radiografía de tórax. Entonces es fácil de acceder, ¿no? En la radiografía de tórax vamos a ver una opacidad en velo difusa, ¿no? Que aumenta o sea, una opacidad, ¿no? Prácticamente, a veces en forma triangular, no siempre. Entonces, vemos acá varias imágenes de esta opacidad. Aquí vemos una neumonía lobar, también en el lado derecho. Acá también, ¿no? Miren, es una opacidad, pero tiene unos bordes, unos límites más o menos, está bien delimitada, probablemente sea una tumoración, una masa, ¿no? Pero va a dar un síndrome de condensación igual. Acá también vemos en la parte superior, una neumonía lobar, ¿no? Que está ocupando todo eso. ¿Qué característica tiene esta opacidad en la radiografía? ¿No? Miren, normalmente cuando el pulmón es normal, el alvéolo está lleno de aire y el bronquio también está lleno de aire. Entonces, los dos están llenos de aire, en la radiografía pues no se va a notar nada, ¿no? No se va a distinguir nada. Pero cuando hay neumonía y el pulmón está condensado, los alvéolos están llenos de líquido y ha cambiado su estructura y están condensados y se vuelve blanco, los bronquios que están llenos de aire van a resaltar, ¿no? Va a haber un contraste, se van a observar por encima de este parénquima condensado, ¿no? Entonces se van a dibujar ahí los bronquios, unas rayitas negras, y eso se llama sobre la opacidad, y eso se llama el broncograma aéreo. Y eso es característico del síndrome de condensación o consolidación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, otros exámenes auxiliares que pueden ayudarnos en el síndrome de condensación, pues es la analítica sanguínea, ¿no? El hemograma, que vamos a ver de repente la leucocitosis, ¿no? Con desviación izquierda en los casos de las neumonías bacterianas, o linfopenia en el caso de la neumonía viral, como en el COVID. Vamos a poder pedir, de repente también cultivos, ¿no? Hemocultivos, cultivos de esputo, de secreción traqueal, para poder identificar el germen que está ocasionando la neumonía, ¿no? Entonces, bueno, son los exámenes auxiliares para el síndrome de condensación. Entonces, ahora vamos a pasar al otro tipo de condensación que hemos dicho, que es cuando el alvéolo o los alvéolos, el pulmón se colapsa.
¿no? Se colapsa. Entonces, ahí estamos ante un síndrome de condensación, igual, pero retráctil, o atelectasia pulmonar, ¿no? La atelectasia pulmonar. Entonces, ¿qué es esto? Es simplemente un colapso del pulmón, ¿no? Por algún motivo, el pulmón se retrae, se colapsa. ¿Qué cosa es lo que puede ocasionar esto? Una obstrucción del bronquio, ¿no? El bronquio puede obstruirse desde dentro, ¿no? Un tumor del bronquio, un coágulo, un exudado, ¿no? Esas secreciones duras, ¿no? De los pacientes, por ejemplo, que están postrados, que no pueden eliminar secreciones, se forman pues unos secreciones, unos tacos duros, ¿no? Que pueden producir obstrucción, estancamiento de exudados, ¿no? Cuerpos extraños, los niñitos que se paran metiendo cosas a su nariz, ¿no? Y se aspiran y pueden provocar, puede provocar que se obstruyan, ¿no? Cuerpos extraños, o los pacientes adultos mayores con su propia dentadura, ¿no? A veces piezas de su dentadura se aspira y pasa a un bronquio y produce obstrucción. Extrínsecas, o sea, por fuera del bronquio, ¿no? Compresión de la luz bronquial por masas tumorales, por ganglios de repente, ¿no? Tumores o ganglios que están comprimiendo, o compresión diafragmática. Entonces, cualquier cosa que obstruya el pulmón por dentro o por fuera puede producir una atelectasia pulmonar. Cicatrización, ¿no? Por fibrosis, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que han tenido tuberculosis, ¿no? Con gran respuesta inflamatoria se produce pues toda una fibrosis, una cicatrización y un colapso, ¿no? Del pulmón. En los pacientes que estamos viendo post-COVID, que han tenido gran compromiso pulmonar, también quedan con fibrosis, ¿no? Y podría producirse atelectasia. Eso seguramente que lo vamos a ver en los meses siguientes. Y por compresión, o sea, algo que esté comprimiendo todo el pulmón, ¿no? Ya no solamente el órgano, sino todo el pulmón. ¿Qué puede ser? Aire, en el caso de neumotórax, líquido, en el caso del derrame pleural, ascitis, ¿no? Con los pacientes cirróticos que están mucho tiempo con su barriga distendida, con su abdomen distendido por la ascitis y está comprimiendo el pulmón, pues produce una atelectasia también del pulmón. Entonces, por compresión, por cicatrización o por obstrucción. Pero nosotros vamos a dedicarnos un poquito más a a la atelectasia producida por obstrucción bronquial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se obstruye, pues, ¿no? Se obstruye el bronquio y como no puede pasar el aire hacia los alvéolos, se pierde el contenido del alvéolo, ¿no? Entonces, porque estos alvéolos, el aire que tenían ha pasado a los capilares y como ya no llega más aire, pues entonces se pliegan, ¿no? Se colapsan. Los capilares se ingurgitan y se produce una fibrosis y se altera pues toda la característica del órgano, entonces se produce una condensación, pero es una condensación un poco diferente a la anterior porque acá es una condensación atelectásica en el cual el bronquio no es permeable, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Esta condensación retráctil actúa como una cicatriz que jala todo lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces alrededor está la parrilla costal, la jala y produce pinzamiento de las costillas. Si está el diafragma, lo jala, ¿no? Ascensión del diafragma. Toda la parte del mediastino lo desvía, lo jala también, ¿no? Y produce distensión del pulmón sano, ¿no? De las partes vecinas. El cuadro clínico, los síntomas que va a presentar el paciente van a variar en relación a la magnitud. No va a ser igual pues que se obstruya el bronquio principal derecho o izquierdo a que se obstruya un bronquio segmentario, ¿no? Entonces, o una rama lobar. Entonces va a variar dependiendo del calibre del bronquio obstruido, ¿no? Entonces puede producirse disnea, cianosis, ¿no? Dolor en puntada de costado. Si el foco atelectásico está cerca de la pleura parietal, va a producirse pues dolor en punta de costado, ¿no? Fiebre, también puede haber fiebre, ojo, puede haber tos, ¿no? Entonces, acá la anamnesis es muy importante, ¿no? Porque, sobre todo en los casos de aspiraciones de cuerpos extraños, en los niñitos, ¿no? Que un niñito que súbitamente presenta insuficiencia respiratoria, que está jugando y de pronto empieza a asfixiarse con disnea, con todo, tenemos que pensar, pues, en un cuerpo extraño. Un adulto mayor también, ¿no? Que de repente está comiendo o algo y también podemos pensar en una atelectasia. Un paciente postrado que no elimina, que no tose, que no elimina secreciones por la debilidad, también habrá que pensar. Un paciente posoperado, ¿no? Un paciente postrado que tiene, postrado también, ¿no? Que igual que no elimina o que ha sido sometido a anestesia, que le han puesto un tubo endotraqueal, que ha habido parálisis de sus cilios por la anestesia. Entonces, podríamos pensar en una atelectasia en estos pacientes. Muy bien, al examen físico.
vamos a utilizar pues todos nuestros métodos de examen, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección va a depender también de la magnitud del bronquio obstruido, ¿no? Disminución de la expansión respiratoria, si es que es un bronquio grande, ¿no? Si es masivo, va a haber pues retracción del emitora, se va a notar, ¿no? Una asimetría del pulmón, ¿no? De los dos pulmones, de uno de los pulmones. Retracción del emitora, puede haber tiraje, reducción de los espacios intercostales, ¿no? Cuando es una atelectasia masiva de un bronquio principal, por ejemplo, ¿no? A la palpación, disminución de la expansión respiratoria, y las vibraciones vocales disminuidas o abolidas, ¿no? Acuérdense, ¿qué necesitamos para que pasen las vibraciones vocales, ¿no? Para que nosotros podamos percibirlas en la pared? Necesitamos el bronquio que las lleve. Si el bronquio está obstruido, no va a haber, pues, vibraciones vocales, ¿no? A la percusión va a haber matidez, porque es un síndrome de condensación, ¿no? Y a la auscultación, pues si no hay bronquio, no va a haber murmullo vesicular y no se va a auscultar la voz, entonces va a haber un silencio auscultatorio. Exámenes complementarios, de igual manera, la radiografía de tórax, que los signos directos van a hacer este desplazamiento, primero el aumento de la densidad del área, ¿no? Igual que en el síndrome de condensación anterior. Desplazamiento de las cisuras interlobulares y también va a haber signos indirectos como tracción de estructuras broncovasculares. Miren ustedes, si se fijan acá bien, acá tenemos, este paciente es un paciente que está con un tubo endotraqueal, está intubado. Y la tráquea normalmente tiene que estar en el centro, ¿no? Pero está desviado hacia la izquierda, no hacia el lado de la telectasia. El pulmón está jalando, ¿no? La diferencia con el otro síndrome de condensación, el de la neumonía, es que la neumonía no jala nada, ¿no? Sin embargo, este sí tracciona. Entonces, acá vemos que está traccionando la tráquea, entonces eso es un signo indirecto, ¿no? Tracción de estructuras broncovasculares, elevación del hemidiafragma, desviación de la tráquea y del corazón, estrechamiento de los espacios intercostales. Vean ustedes acá, se ve más o menos paralelo, ¿no? En el lado derecho. Sin embargo, acá en el lado izquierdo se ve pinzado, ¿no? Los espacios intercostales. Desplazamiento del ilio y el otro lado va a funcionar normal o va a tener una sobrefunción de repente para suplir, ¿no? Al otro pulmón que no funciona, entonces va a haber un enfisema compensatorio, por eso lo ven más negrito, ¿no? Enfisema compensatorio. Acá tenemos otra imagen, creo que no se ve muy bien, pero aquí vemos la tráquea, ¿no? Esta imagen que parece una C, ¿no? Es la tráquea desviada hacia el lado de la telectasia. Acá, miren, acá esto es intestino, entonces está elevado, ¿no? Entonces el diafragma también está ascendido, entonces es una telectasia de todo el pulmón izquierdo, ¿no? Acá tenemos una telectasia lobar, ¿no? También vemos que está traccionando, ¿no? Las estructuras del ilio. Y acá también, ¿no? Otra telectasia que está traccionando el corazón. Y la diferencia también con esta síndrome con esta opacidad, a diferencia de la otra consolidación, es que acá no va a haber broncograma aéreo, ¿no? Bueno, entonces también un estudio que se utiliza para inspeccionar las vías aéreas es la broncoscopía, ¿no? Esta es realizada por los neumólogos, ¿no? Es personal especializado, no bien capacitado, porque es un procedimiento invasivo, ¿no? Que puede tener bastantes riesgos, pero la broncoscopía nos da puede ser para diagnóstico y también terapéutico, ¿no? Porque se introduce el broncoscopio, puede llegar hasta ramas más o menos pequeñas, bronquiales, y si hay un cuerpo extraño, por ejemplo, puede extraerlo, ¿no? Si hay un tumor, de repente puede sacar una biopsia para llegar al diagnóstico. Entonces es un estudio bastante útil en el caso de atelectasias cuando tenemos dudas, ¿no? Sobre la causa. Acá tenemos una imagen tomográfica. La tomografía también nos es útil, sobre todo para ver la causa, ¿no? de la atelectasia. Entonces acá vemos un poquito de la atelectasia que está traccionando, ¿no? El ilio. Es una atelectasia lobar. Acá más bien es una atelectasia masiva, ¿no? De todo el pulmón derecho, ¿no? El pulmón izquierdo, perdón. Este es derecho, este es izquierdo. Pero miren, es tan masivo que ya ha alterado toda la caja torácica, ¿no? Si ustedes ven al paciente van a encontrar una asimetría, ¿no? Porque está alterando hasta la caja torácica, ¿no? Acá hacen una reconstrucción con un tomógrafo helicoidal y ven que es una estenosis, ¿no? Del bronquio principal. Miren, ahí está
obstruido, está disminuido su calibre, ¿no? Acá también la reconstrucción. Y luego se hace una broncoscopía y se ve pues que hay una obstrucción en el bronquio principal izquierdo. Entonces, ahí, ¿no? La atelectasia. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe. Sí. En el síndrome, bueno, en lo que acabamos de ver, obstrucción de tráqueo, ¿puede darse en ambos pulmones? Sí podría ser, pero es raro, ¿no? Porque en el mecanismo de producción por obstrucción, generalmente, pues, ¿qué va a obstruir? Va a obstruir un cuerpo extraño. Entonces ya sería muy piña el paciente que entre dos cuerpos extraños y obstruyan los dos bronquios, o que sea un cuerpo extraño tan grande que obstruya la tráquea, ¿no? Antes de la bifurcación de los bronquios. Entonces ahí podría ser, pero eso sería pues un cuadro demasiado aparatoso. Lo más frecuente en realidad es que se obstruya por secreciones, ¿no? Generalmente los pacientes postrados, ¿no? Que no pueden eliminar sus secreciones y se vuelven pues duras, se resecan y se obstruye. Pero eso ocurre usualmente en uno solo, ¿no? De los bronquios, en bronquios pequeños. No, sería muy, muy raro que pasen los dos pulmones. Ok, gracias, doctora. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, ya yo les voy a colgar la clase en el aula virtual, ya para que la tengan para preparar para su examen. Muy bien, entonces que tengan buen día. ¿Ya? Hasta luego.